bienvenidas al programa por internet Caipimicanchik a través de Runa TV. Chunkumanta napaita churashpa kallaripanchik korpak Runa TV ukumanta. En este nuevo reencuentro a través de Runa TV les presentamos Pueblo Manta. El pueblo Manta es uno de los 18 pueblos indígenas que habitamos en el Ecuador. Se extiende desde Esmeraldas hasta parte de la provincia de Santa Elena, el mismo que está constituido por 4 pueblos que antiguamente conformaban el señorío de Salangomé: Agua Blanca, El Pital, Salango y Las Tunas. A través de los vestigios arqueológicos, pero sobre todo del reencariñamiento con sus raíces, el pueblo Manta ha iniciado un proceso de autodeterminación. Se trata de un caminar muy importante a través de reuniones, talleres y ceremonias que ayudan a reconstruir sus raíces a pesar del despojo de la vestimenta, religión e idioma. En este proceso de recuperar su raíz ancestral, es importante concientizar a los niños para que puedan fortalecer la cultura manteña. El proceso organizativo que ha impulsado el pueblo Manta se basa en el turismo comunitario como eje articulador de las comunidades. A continuación, compartimos con ustedes algunas de las historias del pueblo Manta que invitan a unirnos y reconocernos como pueblos originarios. Eres mi pueblito querido, que con el alma te vengo a cantar. Estas estrofas que de mi mente han nacido, con mucho anhelo y con todo bienestar. Este es mi pueblo que crece heroicamente, porque es hermoso y muy tradicional. Y por tus hijos que luchan diariamente por alcanzar el progreso nacional. Son tus montañas bien verdes y floridas, porque son protegidas por las lluvias octubrinas. Eres de Manabí, de esta provincia tan querida, pedacito de suelo de hermosura femenina. Muchachos, vengan a jugar otra cosa. ¿Pero a qué jugamos? La historia que me contó mi mamá. ¿Qué historia? La historia de la diosa Miña. ¿Y quién es ella? La que cura y da vida. Yo quiero ser. Yo primero. Ella. Entonces cura a mi hermanita que está enferma. No, pues. Según la historia, la cultura manteña llegaba desde
Esmeralda hasta parte de Santa Elena, que ahorita, que es San Pedro, donde está sentado justamente la cultura Valdivia. Y tenía relaciones con la Chorrera, o sea, la historia es súper tremenda. Se dice que también la cultura manteña tuvo relaciones con los Homo, que son japoneses, porque de la misma cerámica que hay aquí en el Ecuador, que se han encontrado enterrada, se la han encontrado con los japoneses, con los chinos. Los precolombinos Salango estaba conformado por 4 pueblos. A la llegada de los españoles vienen y encuentran 4 pueblos unificados, 4 pueblos fortalecidos que formaban el señorío de Salangomé. Agua Blanca, Machalilla, Puerto López, Salango, eran sitios que dominaban toda la costa, desde Esmeralda hasta Perú y Chile, hasta el Guayas, donde se encontraban conjuntamente con los Huancavilca y se unificaban ellos, ¿no? Y aquí también Salango era el puerto de procesamiento de la concha Espondilus y llevaban hasta México por el norte y Perú y Chile por el sur en las balsas manteñas, ¿no? Entonces llegan los españoles y lo primero que somos los afectados somos todo lo de la costa, nos quitan nuestra vestimenta, nuestra lengua, y en la parte de la sierra son un poco menos, ya en la parte de la Amazonía casi no hubo ese contacto como fue el contacto que hubo con la costa, ¿no? Los estudios arqueológicos nos permitieron dar la pauta, entonces nosotros por eso nos guiamos y ahora hemos descubierto de que no solamente es, sino la Chorrera, la Huangala y muchos manteños y todo esto han sido muchos vestigios arqueológicos que nos permiten dar la ancestralidad y ser una comunidad indígena en este caso. Nuestros compañeros indígenas siempre estuvieron asentamiento dentro de lo que es la franja de lo que ahora estamos observando, lo que es la comunidad de Ayampe, hacia la parte norte. En cada pueblito hay asentamientos, vestigios de arqueología que se han encontrado dentro de las excavaciones que se han hecho. Se han encontrado parte de ollas, muñecos hechos o sea, lo que era artesanía antes. Nuestras raíces son nuestros tatarabuelos que vivieron en esta zona o vivieron en estas casas, en estas construcciones, y nosotros estamos encontrándonos con ellos. Yo creo que debería de reflexionarse y buscar que la historia surja de la ceniza. ¿Pero qué es eso? Yo no sé. Es una mujer. Esa es una mujer. Es la diosa Umiña. Yo soy la diosa Umiña. Nací antes del tiempo, del espacio. Es cierto que sus padres le contaron la historia que yo había muerto. Y yo morí porque mi madre estaba enferma y no la pude curar. Morí a su lado de tristeza y de dolor. Y mi cuerpo y alma quedó en una roca de esmeralda. Y las personas que creen y tienen fe, solo con toparla se sanarán. Narrando un poco la historia, cómo se forma el pueblo manta, inicia desde los años 2004 más o menos, desde cuando se empiezan a haber reuniones. Comunidad Salango es la anfitriona, donde se hacen varios congresos de reuniones de las comunidades, tanto el Las Tunas, Agua Blanca, El Pital y Agua Blanca, ¿no? Salango. Entonces es ahí desde que de varios congresos de reuniones se comienza a hacer los estatutos del pueblo manta, la formación de su territorio, sus integrantes, sus consejos de gobierno, su forma organizativa del pueblo manta, los directivos que estarían al frente de las 4 comunas, siendo en el 2005 inscrita en el CODEMPE. Estamos reconocidos como comunidad de raíces originarias, de raíces ancestrales.
¿Por qué nos definimos como comunidad originaria de raíces ancestrales? Porque tenemos varios sitios que nos demuestran de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos podemos proyectar. En este caso, Salango, hablando en el término de Salango, ustedes como podrán ver y después que recorran podrán darse cuenta del Museo Arqueológico, donde hay varias culturas y hasta la última que aparece en la investigación es la cultura manteña. Por eso nos reconocemos como pueblo manta, de la cultura manteña. Igualmente, Agua Blanca tiene sus sitios arqueológicos, revelan los datos de que somos parte de esa cultura manteña que fue la última antes de la colonia que llegara. Igual Las Tunas también tiene sitios arqueológicos y el Pital. Pero antes de crear el pueblo manta tuvimos organizaciones acá, como la Unión de Comunas del sur de Manabí, que estábamos igual las 4 comunas, luchando fuerte para constituir una organización de segundo grado, incluso más comunidades del norte. Pero no se pudo llevar a cabo el proceso. Finalmente, con los problemas que se nos vinieron encima, el cierre de vías, el cierre de río, el cierre de playa, entonces optamos que en la Constitución había este espacio. Entonces nos sentamos, en vez de la Unión de Comunas, ¿por qué no crear el pueblo manta? Entonces nos comenzamos a juntar Agua Blanca, Salango, Las Tunas, el Pital. Y hoy día el pueblo manta es un pueblo bastante considerado y reconocido a nivel del CODEMPE específicamente, ¿no? Entonces, eso ha ido marcando esta situación de organizativa, o sea, el proceso organizativo que ha llevado cada una de nuestras comunidades ha permitido enlazar ahora una organización de segundo grado, que es el pueblo manta. Lógicamente que no tenemos identificado, no tenemos nuestra autenticidad en idioma, muy poca la costumbre es una parte de la que se practica todavía, la otra se ha perdido, la religión ya solo somos católicos. En el caso de Agua Blanca seguimos practicando el chamanismo, ¿no? El temazcal, en el caso de los solsticios del 21 de diciembre, 21 de junio, en septiembre, marzo, o sea, seguimos desarrollando esta actividad cultural de nuestros antepasados, ¿sí? Y eso nos conlleva, por ejemplo, aquí en Agua Blanca todavía tenemos los curanderos, tenemos parteras, ¿no? Que anteriormente se llevaban muy bien a cabo, ¿no? Entonces, todas estas actividades han ido conllevando a ese proceso de organización de la comunidad. Llevamos 4 años con establecimiento de lo que es Pueblo Manta y justamente los derechos y los respetos tienen que valecerse mucho para cada uno de nosotros. Asimismo, cada una de las comunidades que establecemos el Pueblo Manta, hacemos la memoria de establecer proyectos para seguir hacia adelante. Eso es lo que nos valece a cada una de las organizaciones. Como pueblo y como organización es la defensa de nuestro territorio, porque un pueblo sin tierra no es nadie. Nuestra tierra es lo más sagrado que puede ver. El pueblo manta en este rato ya ha sido reconocido por un sistema de ahora de que es un turismo comunitario, que también es un proceso organizativo, un proceso que no ha sido fácil, que ha comenzado desde la base como pueblo manta, un pilar fundamental para desarrollarse las comunidades en varios aspectos, económico, turístico, artesanal, agropecuariamente, la misma pesca. Yo te entrego mi cuerpo y alma para que cure a todo el pueblo de esa enfermedad.
aquí adentro en la Bramona, que le llaman, la Bramona acá, pues, por las piedras que hay, el camino es ahí y aquí hay unas piedras grandotas. ¿Ah? Bueno, ahí encontramos una jíbara y mi abuelo la cogió con una vertilla de venado, de vaca que antes hacían unas vertillitas, y entonces la cogió y la trajimos y ella se lloraba, que no lo llevaran al pueblo, que no lo llevaran al pueblo, porque ella le preguntaban, bueno, cuando yo vengo, ustedes me dan, le hacía de seña él el ave, ¿no? Y le meneaba la cabeza que sí, porque ellas no hablaban, le meneaba la cabeza así. Y entonces él lo aflojaron. Y efectivamente cuando ellos venían enseguida, era como al corral a coger. Enseguida les daba. Porque ellos le dijeron, si lo volvemos a encontrar, los ancianos eran valientes, gente bien guapa, valiente. Entonces dijeron los ancianos, dice, bueno, dice, si usted nos da esto, nosotros lo aflojamos. Y si no, el día que lo encontramos, vuelto lo cogemos. Una persona igual a una mujer, pero desnudita, bonita, simpática. Eso sí, con unos montecitos nomás tapados. Nada más. Así lo fue. Yo tengo aquí una hija también que ella, una vez estábamos viviendo aquí, donde tengo el corral de las vacas, que estaba pequeñita. Tigre, ven acá. Esa vez se le iba subiendo a la casa una señora igual a la mamá, pero eso era la madre del monte que le dicen. Entonces lo dejó como media, como loca, así, insensata. Y a la vez así vive, así, sí. Como le llaman acá, Cerro Azul. Así le llaman acá una montaña, Cerro Azul. Y entonces nosotros pasábamos por un estero y hemos oído una música linda en un pasaje de un riachuelo que había. Ahí oímos esa música, como una música flamante. Y nosotros los asustamos antes. Dijimos, ¿y esto qué es? Después que le conversamos a los papás, a los abuelos, dijeron, esos son encantos que hay. Por eso dice, porque no le hicieron caso, si no se quedan encantados y ni más los vimos, que los habíamos perdido. Así. Yo soy del pueblo Manta, o sea, yo me considero un manteño, para que así nuestro pueblo vaya engrandeciendo, de que toda la gente sepa que en realidad somos del pueblo Manta. Nosotros nos autodefinimos como indígenas por nuestra ancestralidad y por nuestra situación milenaria. Nosotros venimos o somos manteños de raíces. Los pueblos tienen que unirse y decir orgullosamente, somos manteños, porque somos descendientes de ellos. Y que este video sirva para concientizar a nuestros hijos y que ellos son el futuro de propender de que nuestra cultura siga existiendo. Sí, aquí nací y aquí debo morir.
Este recorrido por pueblos en proceso de autodeterminación nos permite ir reencontrando nuestra esencia, valorarla y vivificarla. En el caminar milenario del pueblo manta, los pueblos indígenas del Ecuador caminamos amando nuestras raíces. Ñakutin kikunkunawan kapashun kay Runa TV rikuchiwan. Acompáñenos al siguiente programa de Runa TV.